hidrodinámica. Nos vamos a dedicar a estudiar las causas que originan el movimiento de los fluidos en relación con las fuerzas que intervienen. ¿Qué tipo de fuerza? La de superficie, la de masa y la fuerza elástica. La de superficie es la que ya habíamos visto. Sería la de presión, la de viscosidad. Diga. Sí, ahí ¿alguien quiso preguntar algo? Bueno, entonces lo que vamos a ver este capítulo va a ser la hidrodinámica, ¿cierto? Vamos a estudiar el movimiento de un fluido, ¿sí? Considerando las causas que originan al mismo en relación con las fuerzas de Galton. ¿Qué tipo de fuerza? De superficie, la de masa y la fuerza elástica. En el caso nuestro, por ejemplo, el caso de la fuerza de masa sería debido al campo gravitacional. La de superficie debido a las presiones y la elástica debido a la compresibilidad del fluido. En esta primera parte nosotros vamos a considerar que son válidas todo lo referente al medio continuo y el límite de estudio y de aplicación de la partícula. En primera parte vamos a estudiar lo que sucede en el filamento de corriente, luego un tubo de corriente, y obtenemos las ecuaciones de energía. Bueno, está un poco cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tratar de buscar. Y en esta parte, digamos, ¿cómo vamos a avanzar la clase? En la primera parte nos concentramos en el estudio de equilibrio en relación a las ecuaciones de energía. En la segunda parte, un planteo simplificado para obtener la ecuación de Bernoulli, según un tipo de fluido y régimen. Y en la tercera parte serían los ejemplos de aplicación de esas ecuaciones de energía, en la cual van a estar no solamente el sistema de conducción a presiones, sino también escurrimiento en canales, la presencia de las máquinas hidráulicas, sean bombas o turbinas. Entonces, en qué parte vamos a obtener la ecuación de Euler, en el caso de una trayectoria. Vamos a seguir con las ecuaciones de energía Bernoulli, en base al trabajo realizado o energía que está en juego. Y en principio vamos a trabajar con un fluido ideal perfecto. Y nosotros luego lo vamos a incorporar las pérdidas que se producen en el movimiento del fluido, ¿sí? Y lo vamos a expresar en términos de altura y velocidad, por ahora. Cuando terminemos de ver análisis dimensional, vemos la teoría del flujo turbulento, ahí ya vamos a saber cuánto valen esas pérdidas. Por ahora lo vamos a asociar a una altura de velocidad. Más adelante vamos a ver cómo se origina y por qué se origina. Y cuánto valen realmente. Bueno, en este núcleo están las tareas, todo lo que se refiere a la clase nos apunte la teoría, y los plazos están fijados acá hasta el martes 1 de junio, caso nuestro. En realidad cuando usted habla en la tarea, tiene un plazo hasta el miércoles a las 6 de la tarde, si entran todas las comisiones. Pero ustedes se vinculan cumpliendo con el martes. Esto pueden buscarlo. Está la punta de la teoría, los enunciados prácticos y la primera parte de la clase. Bueno, esto es lo que estaría en la MULA. Si llega a poner pesada, digamos, la conectividad, la cerramos la MULA porque demanda bastante, parece ancho de banda, ¿no? En pasada yo la cerré y directamente era un flash, digamos. Bien. Entonces ahora vamos a comenzar con la primera parte, para tener un poquito de paciencia, porque vamos a trabajar sobre una trayectoria, vamos a encontrar las ecuaciones de Euler, las ecuaciones de energía, y después lo vamos a llevar a un tubo de corriente. Parece que no ha funcionado el tema del ingreso por mail. A unos cuantos no me han ingresado así directo, sin pedir permiso. Y la mayoría, digamos, le tengo que dar admisión. Bueno, les voy a presentar.
Esta es la primera parte. Bueno, la hidrodinámica estudia el movimiento de los fluidos en relación con las fuerzas que intervienen. Las fuerzas a considerar son la de superficie, la de masa y la elástica. Vamos a considerar un elemento diferencial de cara de X, de Y, de Z. Vamos a considerar que el fluido es incomprensible y se va a despreciar los efectos de la temperatura. En el caso, por ejemplo, de ecuaciones de Euler, vamos a trabajar con ese elemento diferencial en volumen de X, de Y, de Z. Vamos a establecer la segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas, por ejemplo, en este caso en la dirección Y, igual a 0, todas las fuerzas que intervienen, las de presión, las de superficie, las de masa, ¿sí? Y la fuerza de inercia. Masa por la aceleración, pero su componente en I. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a bajar un poquito. ¿Está bien? Entonces, de ese equilibrio en el eje de la Y, quedaría únicamente, considerando la fuerza por unidad de volumen, por unidad de masa, quedarían la fuerza de masa en I menos 1 sobre ρ, variación de la presión con respecto de I, igual a la variación de la velocidad con respecto a T. En el caso de un fluido perfecto ideal, más o menos serían estas las ecuaciones. En X, en Y y en Z. En ese cante teníamos I menos 1 sobre ρ, variación de P con respecto de I, igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y la variación de la velocidad con respecto al tiempo sería todo el segundo miembro que está acá. Profe, perdón. Diga. Creo que hay alguien queriendo entrar. Ahí está. ¿Está bien? Bien. Entonces sería la ecuación de equilibrio en el eje de la X, en el eje de la Y, en el eje de la Z. Y los segundos miembros sería la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Para un fluido perfecto, en movimiento permanente y rotacional, ya quedaría corregida de esta forma. Movimiento permanente, y ya me quedaría, al final, B por la variación de B con respecto de X en el eje de la X, en Y, B por la variación de B con respecto de Y, y en Z, B por la variación de B con respecto a Z. En forma vectorial, serían las fuerzas de masa, las del gradiente de la presión, igual a un medio del gradiente de la velocidad al cuadrado, o igual a la velocidad por el gradiente del vector velocidad. Eso en términos así generales. En el caso, por ejemplo, de seguir una trayectoria digamos, una trayectoria, un elemento que sufre un desplazamiento de S, de X, de Y, de Z, y para el caso de los fluidos, déjanos chicos. Y consideramos el trabajo o la energía en juego, la dirección de X sería por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z en cada una de esas direcciones, ya la ecuación me quedaría de esta forma. X de X menos la variación de P con respecto de X por diferencial de X, igual al término de la variación de la velocidad, masa por la aceleración, B, variación de B con respecto de X por el desplazamiento de X. Lo mismo en Y y lo mismo en Z. Y seguimos trabajando sobre el tema de la energía de juego. Con el trabajo, si la energía es magnitud escalar, hacemos la suma de sus componentes para obtener trabajo total. Tanto en la fuerza de masa, en la fuerza de superficie y en la fuerza de inercia, ¿no? Y en cada una de sus partes, digamos la X de X más Y de Y más Z diferencial de Z es igual a las fuerzas totales por el desplazamiento. En el otro miembro sería la variación de la presión con respecto de X, de Y, de Z, igual al diferencial de P, y lo mismo sería con el tema de los miembros correspondientes a la fuerza de inercia. Todo esto igual al diferencial de B cuadrado,
y la diferencial de B sería el último término. El último, ¿qué obtenemos? En forma compacta sería la fuerza por el desplazamiento menos 1 sobre rho diferencial de P igual a B por diferencial de B. En el campo gravitacional, la fuerza de masa en X en Y es 0 y en Z igual a menos G. Entonces ya empezamos a reemplazar en X en Y en Z, y en Z me quedaría menos G por dz, menos 1 sobre rho, variación de la presión con respecto de Y igual, más que de Y sería de Z, variación de presión con respecto de Z, igual a un medio de la variación de B cuadrada sobre diferencial de Z por diferencial de Z. Se me escapó eso. Sumando tenemos el trabajo total y ya quedaría una expresión mucho más simplificada. G diferencial de Z menos 1 sobre rho diferencial de P igual a un medio diferencial de B cuadrado. Pasando todo el primer miembro, igualando a 0, y ya me quedaría integrada una expresión de este tipo. Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G igual a constante, que es la ecuación de Bernoulli o la energía por unidad de peso. Eso sería la determinación de la ecuación de Bernoulli al caso de una trayectoria. A ver, chico acá. Ahí listo. Ya me quedó. Regresemos. Entonces la ecuación de energía de Bernoulli en líquido perfecto de movimiento permanente y por una partícula es igual a la suma de la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética. Todo eso es constante. Entonces la podemos expresar como la suma de la altura en metros de la energía presente. O sea, Z es la altura de posición. M por G por unidad de masa sobre M. Entonces, mg por Z por unidad de peso, que es mg, me quedaría Z. Bueno, enseguida vemos todo eso, cada uno de los términos. Esto sería el planteo, digamos, siguiendo una trayectoria, haciendo el planteo riguroso del equilibrio de la fuerza y de la determinación del trabajo realizado en el sistema. Luego se obtiene la ecuación de Euler, pero en el caso de una trayectoria, y la ecuación Bernoulli, en el sentido, digamos, que ya serían los valores promedio en cada una sección. Bien, este sería, digamos, el preplanteo, y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un planteo más simplificado todavía. ¿Nadie más? A presentar. El planteo más simplificado. Déjenme que no. ¿Se alcanza a ver acá? ¿Está bien? Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, en un planteo simplificado sería lo siguiente, un poco para verlo más físicamente. Consideremos el momento permanente en fluido perfecto, y analicemos un filamento de corriente de sección transversal finita. Entonces tenemos un elemento diferencial de masa, este que está abajo a la izquierda, ¿sí? Analizamos el eje X, este que está en la diagonal, la dirección cualquiera. De acuerdo a la segunda ley de Newton, en un sistema aislado, la resultante de toda la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento, es igual a la masa por aceleración. En el eje X' cualquiera, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema es igual a la masa por aceleración. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Teníamos en una cara, por ejemplo, P diferencial diaria, la fuerza de superficie, en otra cara P más de P por diferencial diaria. Tengo la fuerza del peso, W, y analizamos el equilibrio en el eje XX', cualquiera. Entonces, en el eje XX' sería P por diferencial diaria, positivo, menos P más diferencial de P por diferencial diaria, menos el peso en el X', que sería W por el seno de tita, igual a la masa por aceleración.
¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, vamos a la otra página. Entonces, el eje X', habíamos planteado la segunda ley de Newton, y me quedaba esta ecuación. P de área menos P más dP potencial de área menos omega seno de tita más masa por la aceleración de V sobre dt. Ya simplificando, ya me va quedando estos términos, en el cual veamos lo siguiente. El peso por el seno de tita sería en la dirección X', y el peso que sería Rho por G por el diferencial de área por dl. dl sería, digamos así, el volumen, digamos en este caso, la longitud del volumen de control. Igual a la masa, Rho por d sub A por dl, por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Hasta ahí sería la ecuación original. A todo esto lo divido sobre Rho por G por diferencial de área, Rho por G diferencial de área, y simplificando quedaría dP de Rho por G, dl por el seno de tita, igual a B por la variación o el diferencial de B. ¿Está bien? Todo esto lo pasamos a un solo miembro y quedaría dP sobre Rho por G más dz más 1 sobre G, B diferencial de B. Serían ecuaciones de Euler. ¿Estamos? Seguimos trabajando, hacemos la integral sobre ese diferencial de masa, el volumen diferencial, digamos, del volumen de control, y me quedaría esta expresión. P1 sobre gamma más Z1 más un medio de 1 sobre 2G, B1 al cuadrado, igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, y esta sería igual a constante. Esta sería la ecuación de energía. ¿Está bien? La velocidad que se considera acá, la velocidad media. ¿A qué igual la velocidad media? Es la variación de velocidad por el diferencial de área sobre 1 sobre el área. Entonces la velocidad media considera, ya estamos hablando de un tubo de corriente. Entonces la velocidad representativa sería la velocidad media. Ahora analicemos cada uno de los términos. Z1 está en metro. P1 sobre gamma, dimensionalmente está en metro, y 1 sobre 2, B cuadrado sobre 2G, estaría en metro. ¿Estamos? Z1 la puede expresar como la energía potencial por unidad de peso. Entonces Z1 está en metro. P1 sobre gamma sería la energía debida a la presión por unidad de peso. ¿Está bien? Entonces, y dimensionalmente estarían en términos de longitud, altura de presión. Entonces, si ustedes hacen, digamos, el producto de B por el volumen sobre M por G, me quedaría entonces dimensionalmente esto en metro. O sea, la energía de presión por unidad de peso sería dimensionalmente una longitud M. Pero sabemos que es la energía, digamos, está empleada a expensas de la presión. ¿Vamos? Y la energía cinética sería un medio de la masa B cuadrada por unidad de peso, y me quedaría en mi expresión de la ecuación de esto de energía, un medio de B cuadrado sobre G, altura de velocidad. Bien, al término Z más P sobre gamma es lo que se conoce como línea piezométrica. Al término anterior, Z más P sobre gamma más la altura de energía cinética, un medio de B cuadrado sobre 2G, es la línea de energía. ¿Estamos? Entonces hemos visto en primer parte, digamos, un planteo, digamos así, desde el punto de vista del cálculo diferencial, esto considerando las fuerzas que están en juego, el trabajo, y hemos llegado a establecer las ecuaciones de Euler, la ecuación de Bernoulli.
en este caso sería un planteo mucho más básico desde el punto de vista más simplificado. Un forma de control de diferencial de masa y su equilibrio en el eje de la X prima. Luego un poquito atrás. Era esto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Avanzar un poco. Cuando dividíamos todo sobre ρ por G por el diferencial diaria, me quedaba acá en este término del peso por el seno de alfa, únicamente el término dl por el seno tita. Queda eso. dl seno de tita sería de z. La distancia entre 1 y 2. ¿Vamos? ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos la ecuación de Euler, después luego la integramos, teníamos la ecuación de energía. Y en esa ecuación de energía estaban, digamos, compuestos de varios términos. Uno era la altura de posición, Z, que es la energía potencial por unidad de peso. P sobre gamma es la energía expresa de la presión por unidad de peso. Y 1 sobre 2G B cuadrado es la energía cinética por unidad de peso. La línea de peso métrica es el término Z más P sobre gamma, y la línea de energía sería Z más P sobre gamma más 1/2 de B cuadrado sobre G. ¿Hasta ahí estamos? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor. Bien, entonces veamos lo siguiente. Cuando, en el caso de un sistema real, cuando el fluido se desplaza de sección 1 a sección 2, tiene que vencer la fuerza de rozamiento. Entonces diríamos la energía en 1 menos las pérdidas que se producen en el tramo igual a la energía en 2. Eso sería, digamos, sabemos que hay pérdida en el tramo, en el fluido real. Entonces yo tengo entonces energía en 1 menos la pérdida igual a energía en 2. Acá, por ejemplo, en este sistema, en la sección 1 tengo altura de posición, altura de presión, altura de velocidad. En la sección 2 tengo altura de posición, altura de presión y altura de velocidad. Si el diámetro es constante en ese tramo, la altura de velocidad va a ser la misma. ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre la línea de energía y la línea piezométrica es la altura de velocidad. Bien. Ahora este planteo simplificado, ¿en base a qué están esas pérdidas? Entonces las pérdidas serían por una parte la fuerza de rozamiento, ¿sí? Como decíamos que era energía, por dl, desplazamiento de sección 1 a sección 2, por unidad de peso. Que sea ρ por g, por diferencial diaria, por dl. Entonces esto sería el trabajo de energía perdida por rozamiento. ¿Se acuerdan cuando había viscosidad? Había resistencia al desplazamiento de una partícula con respecto a la otra, según el gradiente de velocidad. Bueno, y acá se pone de manifiesto todo eso. La presencia de la viscosidad, la resistencia al desplazamiento de una capa con respecto a la otra. Entonces, esto sería la pérdida de energía por unidad de peso. Esa pérdida de energía la expresamos como J entre 1 y 2, cuando pasamos de la posición 1 a la posición 2. La energía en 1 es mucho mayor que la energía en 2. Entonces, la energía en 1 menos la pérdida igual a la energía en 2. Eso sería en términos así generales. En el caso del coeficiente de Coriolis, los coeficientes de Coriolis son consecuencias de que nosotros estudiamos ya algo elemental, un volumen elemental, hemos hecho línea de corriente, un tubo de corriente bien elemental, y lo llevamos después a una cañería. Entonces, y lo expresamos en términos de la velocidad media. Esa velocidad media contempla qué cosa, la distribución real de velocidades en cada sección. ¿Está bien? Entonces, nosotros deberíamos contemplar la ecuación de energía en la sección 1 más alfa 1 por la altura de velocidad. En la sección 2 más un alfa 2 por la altura de velocidad, donde esos alfa 1 y alfa 2 contemplan las distribuciones de la velocidad en la sección. Un poquito adelante.
Entonces acá está la determinación del coeficiente de Coriolis. En este caso, por ejemplo, toma importancia cuando son grandes diámetros y longitudes, digamos, supongamos que está cambiando la dirección, el radio de curvatura es muy grande, entonces ahí sí entra en juego, sí tenemos que considerar la distribución real de velocidades. En el caso de las cañerías chicas, pongámosle de 1 pulgada, 2 pulgadas, 5 pulgadas, son chicas con respecto, digamos, a 1 metro, entonces se puede considerar la distribución de velocidad media. Decimos, la integral de la ley de velocidad por diferencial de área sobre el área total. En el caso cuando ya son diámetros muy importantes, ya habría que considerar la distribución real de velocidades y establecer este coeficiente de Coriolis, el alfa que aparecía en la ecuación anterior. La relación entre la potencia real, NC, y la potencia en términos de valor medio de la corriente, ¿sí?, a menos del coeficiente de Coriolis. Entonces tenemos acá lo que sería la potencia, digamos, real, contemplando, digamos, la ecuación de energía, que es de tiempo, igual al alfa en términos de la altura de velocidad que nosotros hemos asociado. Y ahí salía nuestro coeficiente de Coriolis. Entonces, esto habría que determinarlo toda vez, digamos, que sean grandes diámetros. Y en el resto de las situaciones, pongámosle hasta situaciones de 5 pulgadas, hasta cañería, pongámosle, de 50 centímetros, podríamos, el valor, si nosotros hacemos todo este cálculo, el valor de alfa está en el 0,9 a 0,95, prácticamente es 1. En términos de, digamos, de diámetros pequeños, 5 pulgadas para abajo, prácticamente 0,98, 29, es 1 para nosotros. Entonces, solo en esos casos, grandes diámetros y que estén involucrados cambios en las direcciones con radios de curvaturas muy importantes. Pero hay que acordarse del coeficiente de Coriolis cuando tengamos la otra situación. Y en el caso más general del movimiento de un fluido, nosotros tenemos que tener, aparte del coeficiente de Coriolis, distribución real de velocidades, el alfa 1 más el alfa 2, lo que sería la variación de la velocidad en términos locales, así como varía localmente. Nosotros siempre hemos asociado que estamos en un movimiento permanente, no hay variación de las velocidades, pero en aquellos casos en el caso, por ejemplo, que existiese variación local de la velocidad, hay que agregarle este último término, que sería el coeficiente de Boussinesq. Para el caso nuestro, el movimiento permanente, es prácticamente cero, no hay variación. Bien, las consideraciones finales. Los problemas abordados en este capítulo corresponden a movimientos permanentes de diámetros menores a 1 metro. Las ecuaciones empleadas serán la de energía y la de continuidad. Y en este tramo de la materia consideraremos las pérdidas como una parte de la energía cinética o expresada en alturas de velocidad. Esto sería, digamos, el planteo así simplificado. Bien. ¿Alguna consulta, duda? Volvemos un poquito atrás. Hemos comenzado con esto. Hemos hecho el planteo simplificado sobre un volumen de control elemental de masa de M, en el eje de la XX'. Hemos aplicado la segunda ley de Newton. Y hemos expresado en todos sus términos la fuerza de superficie, la fuerza de masa, en este caso con respecto al campo gravitacional, igual a la fuerza de inercia masa por aceleración. Hemos simplificado, hemos hecho las correcciones y hemos llegado a establecer las ecuaciones de Euler. Está integrada en una sección, sería nuestra ecuación de energía o ecuación de Bernoulli, a condición de que las velocidades que introducimos acá son las velocidades medias, que contempla la distribución de velocidades divide el área de la sección. Y siempre nosotros nos referimos al eje de la cañería. Dimensionalmente está expresada en términos de longitud y cada uno tiene sus distintas componentes de energía. Z1 es la energía potencial por unidad de peso, P1 sobre gamma es la energía de presión, o sea, energía que gasta emplea el fluido, ¿sí?, por volumen, por unidad de peso. La altura de energía cinética en metros sería la energía cinética por unidad de peso.
Estos serían los términos que componen la energía del sistema. En la sección 1 o la sección 2. Si no hay pérdida, energía en 1 igual a energía en 2. Si hay pérdida, energía en 1 menos la pérdida igual a energía en 2. Llamamos línea piezométrica, acá, línea piezométrica, la altura de posición más la altura de presión, la línea piezométrica, y la línea de energía, la anterior más la altura de velocidad. Si el tramo, los diámetros es lo mismo, la altura de velocidad es la misma. Si en el tramo el diámetro va cambiando, ya sea que es más grande o más pequeño, va a ir cambiando esa altura de velocidad. ¿Está bien? Y decíamos que en el caso real, la energía en 1 menos la pérdida igual a energía en 2. Donde esta pérdida de energía la vamos a expresar en términos de la altura de velocidad del tramo. Eso es uno de nuestros problemas. El caso del coeficiente de Coriolis, cuando se debe considerar para grandes diámetros, ya la distribución real de velocidades. Ya aparecen alfa 1 y alfa 2 según sea la sección, como son los diámetros de las secciones, y el coeficiente de Coriolis se determina en una relación de potencia, potencia real versus la potencia en términos del valor medio de la corriente. Y quedaría el alfa de Coriolis, es la integral de la distribución de velocidades por Q sobre la velocidad media a cuadrados por Q. Ese es el coeficiente de Coriolis. Y en el caso general, donde ya interviene todo esto, más la variación local de la velocidad, ese sería el coeficiente Q, digamos así, de Businet. En el caso nuestro, son movimientos permanentes, este tiene peso cero. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Ahora veamos algunos ejemplos de aplicación, ¿no? Hacemos un ejemplo y damos vueltas sobre esos ejemplos. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, déjenme que... A ver, vamos a dejar de compartir. Y vamos a abrir lo siguiente. El nuestro. Ejemplo de aplicación. Más o menos este es lo que sería el problema de la guía, ¿no? Dice trazar la línea de energía total, la piezométrica, suponiendo que consiste en pérdida de energía entre A y B. Tengo un conducto entre A y B, los diámetros en A, diámetro en B, ZA, ZB, etcétera. Entonces, en términos general, tenemos lo siguiente. Pasa de A hasta B. Tengo la línea de energía, la línea piezométrica. La energía en A igual a la energía en B. La ecuación de la continuidad me diría que la velocidad en A por el área en A igual a la velocidad en B por el área en B, etc. Este es un caso. A ver otro. De la ecuación de energía, es que determino la presión en B, si es una única incógnita, la determino. La línea de energía total, que es la altura de posición, más la altura de presión, más la altura de velocidad. La línea piezométrica, que es la altura de posición, más la altura de presión, en A y en B. Veamos el esquema, hace un esquema general, ¿cierto? He puesto datos así, general. Tengo en A, tengo en B. Ahora, si nosotros pongámosle de que lo seguimos así como está la figura, que el diámetro en A, le damos un valor, pongámosle que sea 10. ¿Sí? Y en B, pongámosle en A 10 y en B es 20. 10 centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Para exagerar bastante. ¿Cómo debería ser la altura de velocidad en A con respecto a la de B? El doble. Suponiendo que en A, ¿no es cierto?, es 10. O sea, el diámetro es 10 y en B el diámetro es 20. ¿Cómo deberían ser
la altura de velocidad en A y en B. La altura de velocidad en A, ¿cómo es con respecto a la de B? A ver, notemos por ahí, a ver, en el papel, dice que, un papelito acá, en este caso, por ejemplo, digamos por el esquema, siempre, digamos, va de A hasta B en este caso, y el diámetro en A, así es igual a 10 centímetros, y el diámetro en B, exagerando, es igual a 20 centímetros. La altura de velocidad en A, la velocidad en A, ¿cómo es con respecto a la velocidad en B? ¿Mayor o menor? Aplicado a la ecuación de la continuidad. Caudal es igual a la velocidad por el área, caudal es el mismo. ¿Y cómo sería la velocidad en A con respecto a la velocidad en B? Ya le damos valores. Diámetro en A dice que es 10, diámetro en B es 20. El caudal es el mismo, ¿cómo sería la velocidad en A con respecto a la velocidad en B? Mayor o menor, igual. Menor. Y ahora. En A es mayor. Mayores en A. Así es. La velocidad en A es mayor que la velocidad en B. Entonces, la línea piezométrica, digamos acá en este caso, cuando nosotros ya la grafiquemos bien, acá sería mayor en A y más chiquita en B, ¿no? ¿Está? A ver, sigamos un poquito más adelante, digamos así, de forma general. El otro caso. El caso, digamos, tengo un depósito, hay una cañería que está abierta, me dice esta salida de energía, considerando conocer las pérdidas de energía, plantea la ecuación de Bernoulli entre A y B. Bueno, acá sería más que entre A y B. A y B. Esto era para todos los problemas que están en la guía. Entonces, la energía en A menos la pérdida igual a la energía en la salida. Tengo, se considera que tengo el régimen permanente, el Q que pasa continuamente sobre la cañería es constante, el nivel de A no cambia. En A tengo por una parte, si tomo un plano de comparación, la altura de posición, más la presión que es la atmosférica, más la altura de velocidad. Suponiendo de que está cambiando, digamos, no tiene alimentación constante en el depósito, esto va a ir bajando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, también puedes calcular la velocidad en el depósito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene una partícula en correspondencia con el nivel libre? ¿Sí? Ahora, si yo acá alimento constantemente, entonces este nivel va a estar siempre a nivel constante, entonces no habría problema. O sea, lo único que tendría sería la altura de posición más la presión atmosférica. Esto estaría a nivel constante. Bien. Ahora, si lo dejamos que solo, digamos, sin alimentación, y esto va a ir bajando con el tiempo, uno calcula la altura de velocidad. Entonces dice, bueno, la altura de velocidad en el tanque comparado con la altura de velocidad en la cañería es despreciable. Todo depende de esa relación de diámetro con respecto al diámetro de la cañería. Dice que si consideramos nada una cisterna de diámetro tal que el valor de la altura de velocidad es muy pequeño, frente a la presión lo consideramos despreciable. Entonces la energía de nada únicamente es altura de posición. La altura de presión atmosférica, si es relativa, es cero. Entonces, tenemos este esquema. Acá en este caso, por ejemplo, tengo un caudal Q que me garantiza a nivel constante. La energía de nada es la altura de posición, más la altura de presión, la atmosférica, si es relativa es cero, salvo caso que yo tenga que considerar la presión absoluta. Ahí sí la sumamos. Entonces tengo mi nivel de energía de nada menos la pérdida hasta la salida, es la energía a la salida. En un punto cualquiera, tiene altura de posición, altura de presión, altura de velocidad. Cuando está llegando a la salida, ¿sí? Mira que va saliendo el agua, ¿sí? Sale y toma contacto con la atmósfera. Ya no existe presión. Entonces, todo lo que tenía antes de lo que sería energía de presión,
En este caso, digamos, se transforma en energía cinética. A la salida tengo altura de posición, altura de velocidad, a la salida, en S. Todo lo que tenía presión ahora se convirtió en energía cinética. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Bien, ingresa a la cañería, ya tenemos presión y velocidad. En el caso del punto C, en la anterior figura, ya tenía altura de velocidad, altura de posición, altura de presión, altura de velocidad. En todo el tramo uniforme de igual diámetro, la altura de velocidad constante. Por lo tanto, la línea de presión métrica es paralela a la línea de energía. A la salida de la tobera que reduce el diámetro. Cuando sale toda la energía de presión se convierte en energía cinética. La energía a la salida es la de posición más la altura de velocidad. Que es lo que tenemos acá. ¿Estamos bien? Entonces tenemos un plano de comparación con respecto a dónde vamos a medir la altura de posición. ZA en el punto C cualquiera, ZC a la salida, Z a la salida. En este caso son todos en el plano horizontal, en otro caso puede cambiar. El tramo entre el, digamos así, el depósito y la cañería ante la tobera es diámetro constante, diámetro uniforme. La conducción es la conducción a presión. Y el fluido que se considera es agua. Consulta, dudas. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos? Sí, profesor. Bien. El otro caso, cuando ya existe la máquina hidráulica. Yo tengo que elevar de un depósito que está en el Parque San Martín, allá arriba al Cerro San Bernardo, ¿cierto? Para llevar agua, un tal teleférico. Entonces tengo una altura topográfica que vencer, y la única forma, digamos, de llevar el agua hasta ahí es colocando una máquina hidráulica, en este caso la bomba. Tengo entonces la energía de nada menos la pérdida, más la energía que me inyecta la bomba, menos la pérdida entre la bomba y la IC, me permite llegar al nivel libre en el puesto C. Entonces tengo ZA menos la pérdida entre A y B, más el H de la bomba, menos la pérdida del tramo entre la bomba y C, igual a ZC. En este caso, la máquina hidráulica inyecta energía al sistema. En el otro caso, otra máquina hidráulica que ahora, al contrario, aprovecha la energía del sistema. ZA menos la pérdida entre, en este caso, de una turbina, menos la pérdida entre A y la turbina, menos la energía que se entrega a la turbina, menos la pérdida entre la turbina y C, igual a ZC, la energía del depósito en C. Yo tengo una bomba, que es la que inyecta energía al sistema, tengo una turbina, que es la que aprovecha la energía del sistema. Otro caso. Este es un sistema que descarga la atmósfera. Una vez que esté trazada la línea de energía, yo debería trazar las líneas pisométricas. Entonces, y en función de cómo sean los diámetros, cuando hicimos unos cálculos ahí, va a ir cambiando la altura de velocidad, y de esa misma forma va a ir cambiando la posición de la línea pisométrica con respecto a los distintos tramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el planteo sería ZA menos las pérdidas de todos los tramos, igual a la energía de la salida. El ZB más la altura de velocidad. Vemos otro caso, a ver. En el caso de los sistemas con dos tanques del tramo de salida, se establece el sentido de escurrimiento. ¿Cómo va a escurrir el sistema? Desde A al nudo, Q1, desde E a D y desde E a la salida. Entonces tengo sentido de Q1, sentido de Q2 y tengo sentido de Q3. Entonces en base a eso se establece cómo va a ser el circuito, cómo va a trabajar el sistema y se puede trazar la línea de energía. De ahí vamos a sacar cuánto es la energía que debería aportar la bomba para que trabaje de esa manera. Bien, dice en la cercanía infinitamente antes del nudo, la energía debe ser la misma. Acá en el nudo, uno de los requisitos es que la energía es la misma, viendo del diámetro de 1, viendo el diámetro de 2, viendo el diámetro de 3.
la energía del nudo es la misma, o sea, de forma tal de que los trabajos que se realicen, ya sea por la energía cinética o por la depresión, son tales, digamos, de que me permita que circule de 1 a 2, de 1 a 3. Caso contrario, pongámosle decir, la energía en 2, ¿sí?, supera la energía en 1 por una causa u otra, entonces esto ya no va a circular, se va a circular únicamente de 1 a 3 y no de 1 a 2. Y ya no se garantiza el funcionamiento del sistema como habíamos previsto originalmente. Bien. Las ecuaciones de trabajo. ¿Cuál es la energía de una corriente? La energía de una corriente, supongamos que está en una altura, en un arroyito, tiene una altura de 40 metros, viene un caudal. La corriente tiene una energía. Esa energía en unidad de tiempo sería lo siguiente. La energía sería mg por h, energía potencial. ¿Está bien? Mg por h. Sería la energía potencial. Antes era mg por z. Decíamos que es la energía potencial por unidad de peso sobre mg, me quedaba z. En este caso, la energía de la corriente sería mg por h, esa altura disponible. M será la masa, ρ por el volumen, por g por h en unidad de tiempo. Si acomodamos todo esto, me quedaría ρ por g por b, volumen sobre t por h. Volumen en el tiempo era, digamos así, flujo volumétrico del caudal. Entonces sería la potencia igual a gamma por q por h. Entonces sería la energía de la corriente. Este sería un arroyito que tiene una caída, una altura de caída h grande. Entonces, la potencia que me puede desarrollar esa corriente es igual a gamma q por h. En el caso, por ejemplo, si trabajamos con HP, en el MKS sería 76 kilogramos por segundo, y en caballo vapor sería 75 kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué tenemos ya ahora? Tenemos ecuaciones para trabajar. La ecuación de energía, la ecuación de la continuidad y la ecuación de potencia. Bien. ¿Estamos ahí? Avanzamos un poquito más. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo o no? Ya hemos visto, digamos, la línea de energía, la línea piezométrica. Vamos un poquito atrás, a ver si vemos un cuadro general. Queda esto. Teníamos un depósito a nivel constante. Para que sea a nivel constante, acá se garantiza un caudal Q de entrada y a la salida del mismo caudal, ecuación de continuidad. Un tramo de diámetro uniforme. Una tobera al final. Hemos trazado nuestra línea de energía en A menos la pérdida, la energía a la salida. Nuestra línea piezométrica, ¿sí?, la distancia que existe en la línea piezométrica de energía es la altura de velocidad, como el diámetro mismo, van a ser paralelos. Cuando llega a la salida, todo lo que era energía de presión se convierte en energía cinética. Si no hubieran pérdidas entre A y la salida, la energía sería constante, sería que está acá arriba. En un fluido real existen pérdidas. Entonces, estas pérdidas nosotros vamos a considerar, por ejemplo, en términos 4 veces la velocidad del tramo, la altura de velocidad del tramo. Entonces, 4 veces la altura de velocidad del tramo, 2 veces la altura de velocidad del tramo. Y cuando terminemos de ver la teoría del flujo turbulento, ahí ya vamos a ver cómo se determina esa pérdida de energía de acuerdo al tipo de cañería, diámetro, rugosidades, etc. Bien. Después hemos visto el caso de las máquinas hidráulicas, el caso de las bombas. Elevamos desde el Parque de San Martín, elevamos al Cerro San Bernardo, al teleférico. Necesitamos, sí o sí, incorporar una bomba, que es una máquina hidráulica, inyecta energía al sistema. En otro caso, tenemos un arroyito y hoy aprovechamos la energía disponible de la corriente y le colocamos una turbina. Entonces, la energía
Menos la pérdida, menos la H de la turbina, igual a la energía C. Este otro caso es general, trazado de línea de energía, después hay que trazar líneas piezométricas según sean los diámetros que van cambiando. El otro caso era un recipiente A que alimentaba a D y a C, a dos salidas. Entonces necesitamos colocar una bomba que me garantice energía tal que con las pérdidas llega al nudo y se puede distribuir al depósito en D y a la salida en C. Y el requerimiento era que en el nudo la energía es la misma, viniendo de 1, viniendo de 2 o de 3. La ecuación de continuidad en el nudo sería Q1 igual a Q2 más Q3. La energía de la corriente, en términos de potencia, mg por h, en términos de tiempo, reacomodamos y me quedaría que la potencia igual a la Q por h. En términos de HP, en términos de caballo de vapor, transformado al MKS. 76 HP, 75 en caballo de vapor. Un caballo de vapor equivale a 75 kilogramos por segundo. Bien. Entonces, ahora quedarían ver este ejemplo. En todo caso, ya vemos seguir los ejemplos, lo voy mostrando raudamente. Bien. Bueno, entonces entraríamos a hacer la aplicación de un ejemplo. En todo caso, si ustedes quieren, descansan 10 minutos, 15 minutos y retomamos. Voy a poner, digamos, terminemos de hacer este ejercicio y se lo voy a poner en Drive si ustedes acceden. Me dice si acceden o no. Después se bajan en el OpenWord, que es esa pizarra digital, y está el archivo fuente que pueden cargar y retocar. Y en algún momento se consulta sobre eso. O la llama, como ustedes trabajen mejor. Bueno, veamos entonces retomemos un poquito las cosas. Estamos acá. Bien, este es el problema de la guía. Problema de la guía. Problema número 4. El problema número 4 dice el enunciado: el chorro de agua es descargado a la atmósfera por un chiflón de diámetro de 1 en dirección vertical y ascendente, suponiendo que el chorro permanece circular y que se despreciarán las pérdidas de energía. Determinar el diámetro D del chorro a una altura h, si la velocidad de salida es V0. La presión en el manómetro si el diámetro de la tubería es de 0 y el desnivel entre 0 y 1 es igual a h grande. Están los datos de 1 a h, velocidad de salida de 0 y h grande. Bien. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es plantear nuestra ecuación de energía, ecuación de la continuidad, para resolver este problema. El inconveniente del diámetro de 2 y la presión en el manómetro. Nosotros podemos tomar un plano de comparación, pongámosle que esté acá con respecto a donde comienza el dibujito de este conducto, de 0, plano de comparación, y con respecto a eso medir la altura. Entonces se nos van a ir eliminando los términos. Altura de posición, ¿no es cierto? En 1 sería la altura Z0 más H, la altura de posición 2, Z0 más H chica. Esa sería la altura de posición. Y entonces se me van a ir eliminando los términos y me va a quedar, ¿cierto?
como si yo estaría midiendo un plano de comparación con respecto de 1. Altura de posición en 1, el plano de comparación en correspondencia con 1, la altura de posición en 1, o sea, 0, la altura de posición en 2, era la chichica. Y eso lo vamos a ir determinando en la medida que nosotros vamos haciendo un ejercicio. Pero siempre uno parte de un plano de comparación. Plano de referencia, pongámosle que está acá donde se inicia la cañería, 1, o acá, como se plantea el problema, a partir en 0. En 0, por ejemplo, tengo un plano de comparación en 0, tengo en 1, altura de posición, en 2, altura de posición h grande más h chica. En 1 tengo la velocidad de salida, cuadrado sobre 2g, altura de velocidad, y en 2, la altura de velocidad b sub 2g cuadrado, b sub cuadrado sobre 2g. Entonces, energía en 1, energía en 2, el plano de comparación lo hemos puesto en correspondencia con 0. De esas dos ecuaciones, digamos, serían la energía en 1, la energía en 2, y de las ecuaciones de la continuidad, velocidad de salida por el área de D1, por la velocidad en 2 por el área de D2, puedo resolver el problema. De la equivalencia entre energía en 1 igual a energía en 2, determino B sub 2, y por la ecuación de la continuidad, el diámetro de 2. Para el otro caso, ya voy a determinar la presión manométrica. Planteamos energía entre 0 y 1. Plan de comparación. Con respecto a 0, altura de posición 0, más altura de presión, PM sobre gamma, más B0 cuadrado sobre 2G, energía en 0, igual a la energía en 1, altura de posición H, más la altura de velocidad. La presión atmosférica es 0, es relativa. La energía en 0 igual a la energía en 1, y determinamos la presión del manómetro. Este es el problema número 4. Vamos al otro caso. A ver si había alguien que pedía el núcleo. ¿Cómo está? Entonces vimos hace rato esto, problema 4, problema 7, considerando que la pérdida de energía entre A, B y CD se expresa en términos de altura de velocidad, es igual a los siguientes datos. Entonces me dan los datos, H de la turbina, 60 metros, diámetro de 1, diámetro de 2, de 0 a la salida, Z1 de datos, que está en correspondencia con el nivel libre en A, Z2 a la salida, la pérdida en tramo AB en términos de altura de velocidad, 4 veces la altura de velocidad del tramo, el tramo CD, 4 veces la altura de velocidad del tramo CD. Entonces, planteamos mi ecuación de energía, sería Z1, menos la pérdida en AB, menos HT, menos la pérdida entre CD, igual a Z2. Pasamos todo al segundo miembro, y me quedaría esto. ¿Está bien? Y la pérdida de energía en términos de la altura de velocidad del tramo. 4 veces la altura de velocidad del tramo 1, 4 veces la altura de velocidad del tramo 2. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Problema número 8. Dice, en referencia al sifón mostrado en la figura, la presión absoluta en el interior de la tubería, en su punto más elevado, no debe ser inferior a los 0,40 kilos por centímetro cuadrado. Depreciando la pérdida, determinar hasta qué nivel puede elevarse la cañería sobre la superficie del recipiente, trazar las líneas de energía, las líneas de energía y las líneas de energía absoluta, B, trazar la energía y líneas piezométricas de acá, relativa. En un caso considerando la presión atmosférica, en otro caso sin considerar la presión atmosférica. Entonces, suponiendo, pongámosle, de que este sistema, consideremos que no existen pérdidas. Entonces, la energía en A sería la como la vemos acá, la está en rojo.
La energía en A sería la altura de posición con respecto al plano de comparación, más la altura de presión, estamos en relativa, más la altura de velocidad. Entonces, la altura de velocidad es despreciable, la altura de presión es la de atmosférica, como es relativa, sería esto. Si tengo que considerar absoluto, tendré que sumarle la presión atmosférica sobre gamma. Entonces, suponiendo que todo el diámetro entre lo que sería el recipiente y la salida, un diámetro de uniforme, la altura de velocidad sería constante, hasta antes de la salida. Donde hay un chiflón, toda se transforma en energía cinética. Yo tengo línea de energía, línea piezométrica, y si yo planteo mis ecuaciones, vamos a ver acá a grande rasgo, la energía en A igual a Z1, la energía en B sería la altura de posición Z1 más el H, la distancia entre A y B, más la altura de presión en B, más B cuadrado sobre 2G. La energía en C sería la energía de la salida, altura de posición más altura cinética. ¿Estamos? Entre la energía en A y la energía en B, Z1 es igual a Z1 más H, más P sub sobre gamma, más B sub B cuadrado sobre 2G. Entonces la presión relativa en B, lo sacamos de acá, es igual a menos el término H grande, más la altura de velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Y el menos me está indicando que es una presión negativa. Entonces, ya me está indicando que es una presión negativa, entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Para trazar las componentes de energía en B, yo tengo de plano de comparación hasta B, altura de posición. Desde B hasta mi línea piezométrica, menos P sub B sobre gamma, que es negativa, más la altura de velocidad, que es positiva, y llego a la energía en B. Ya vamos a ver con más detalle eso. Acá lo que rescatamos es que digamos así, la presión en B es negativa. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, también vemos que lo ejes de la cañería, cuando está por arriba de la línea de energía, ¿sí? Se presentan presiones negativas. Y tiene su, digamos así, la contra, la presencia de presión negativa. Presión negativa porque me puede llevar, ¿no es cierto?, al cambio de fase. O sea, del líquido que está a presión negativa, imagínense, acuérdense cuando veíamos el práctico 1, tenía a cambio de fase líquida a fase gaseosa. A medida que va cambiando, ¿no es cierto?, va cambiando su presión, disminuye la presión, llega un momento que el líquido se va a convertir, va a tener ebullición, va a ser una materia de fase gaseosa. Entonces, cuando se empiezan a aparecer burbujas acá de aire, empiezan a desprenderse acá de la corriente líquida, porque se va haciendo la conversión de fluido líquido a fluido gaseoso, ¿sí? Empiezan a aparecer burbujas de aire, llega un momento que puede interrumpir la circulación. Entonces ahí se coloca esa válvula de purga para expulsar el aire y permitir que siga circulando. Este es el caso de un sifón, cuando antes, pongámosle, ahora todos los autos son automatizados. En otra época uno quedaba sin nata por descuido y tenía que agarrar un bidón y hacer el sifón para pasar del bidón al tanque nafta, ¿no? A ver si llega un poquito más. Bien, este es el caso, por ejemplo, cuando va cambiando de fase, ¿cierto? Habíamos visto en el práctico 1. Decíamos, cuando está en la atmósfera, colocaba un vaso de agua fría, disminuía la temperatura y entraba a la temperatura de rocío, donde cambiaba de fase gaseosa a fase líquida. Ahora al revés, yo estoy en la fase líquida, ¿cierto? Disminuye la presión a tal punto de que, digamos a 20 grados centígrados, disminuye la presión a tal punto de que pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. Y ese paso de la fase gaseosa se produce con desprendimiento de las burbujas de aire que se acumulan y puede interrumpir el paso de fluido. En otros casos, digamos, ese cambio de fase son con detonaciones. Entonces ven que como que quiere explotar la cañería en forma continua. Y bueno, esas explosiones son las que van deteriorando la cañería. En el caso de la ala de las turbinas, en el caso de Futalefu, por ejemplo, la reparación que entraron las turbinas fue justamente por el problema de cavitación. Esos cambios de fase son en forma explosiva y van deteriorando las paredes de la cañería, las paredes de los álabes. Llega un momento que llegaron al colapso. Ya se fueron deteriorando, con el esfuerzo que hacen los álabes, rompieron, entonces tuvieron que repararla.
Ese sería el caso de ese fenómeno de cambio de fase. En el caso de una conducción se llama cavitación. Entonces acá, por ejemplo, hay una tablita en la cual dice, era de las tablas de uso que tenemos nosotros en la materia, propiedad mecánica del agua a la presión atmosférica. Una temperatura de 15 grados centígrados, ¿sí? Y ustedes van, por ejemplo, 15 a la cuarta columna, la presión vapor es 0,0176 kilos por centímetro cuadrado, medido en presión absoluta. Y si nosotros estamos trabajando en presión relativa, tenemos que hacer la conversión y determinamos la presión relativa. Si trabajamos con presión absoluta, la tomamos así como está acá. Entonces me dice, la presión de vapor, ¿cierto? En el caso, digamos, no debe llegar a ese extremo, entonces esa presión de vapor siempre está referida a presiones absolutas. Y tenemos que volverla a la presión relativa si estamos trabajando con presión relativa. Bien. Entonces, este sería el problema, donde aparecía que la presión en B era negativa. Es la cavitación por presión negativa. La cavitación es una situación no deseada, ya que al disminuir la presión se propone un cambio de fase. De la fase líquida a la gaseosa, en tabla para distintas temperaturas, se mide la cavitación por presión de vapor. Este cambio de fase de manera explosiva con detonaciones que impactan la cañería. Estos impactos deterioran las paredes, si no se controlan, en vez de masa líquida tenemos una masa gaseosa y se interrumpe la circulación de fluido. Entonces se debe proceder al cebado del sifón y purgar el gas acumulado. En el caso de turbina puede conducir al daño o rotura de los álabes. Bien, ese es el caso de la cavitación, la aparición del cambio de fase líquida a fase gaseosa, porque va disminuyendo, ¿no es cierto?, la presión hasta el punto de que hay desprendimiento de aire, ¿no?, con detonación. En otro caso, por ejemplo, sería el caso del tramo de la aspiración de la bomba. Tramo de aspiración de la bomba, yo trazo mi línea de energía hasta ante la bomba, más el H de la bomba y sigo con mi línea de energía. Entonces la línea de energía hasta antes de la bomba está por debajo de la escalera de la cañería, mi línea de ampliación está más abajo, y si yo hago el cálculo, por ejemplo, donde dice C, que sería similar al punto B anterior, la presión en C va a ser negativa. Entonces puede haber cavitación en este tramo, y eso es lo que nosotros conocemos, digamos así, la altura límite de la aspiración. Esa altura límite de la aspiración está condicionada con la presión de vapor, a la que no hay que llegar para evitar justamente la cavitación. Eso lo vemos en un problema de estaciones de bombeo, mucho más adelante. Ahora nosotros lo vamos a remitir a trazar la línea de energía, reconocer la línea piezométrica, cuánto vale la presión en C, y de ahí seguimos con estos trazados de línea de energía después de la bomba, considerando que la máquina hidráulica inyecta energía al sistema, etc. El otro caso era de este sistema. Sistema A, tengo una turbina, tengo una bomba y tengo un depósito. Entonces la turbina aprovecha la energía del sistema, la bomba le inyecta energía al sistema, y cuando llega al nudo, ya sea de una dirección o de la otra, la energía tiene que ser la misma. Entonces, la energía del nudo, como muestra acá abajo a la derecha, debe ser la misma, viniendo del D1, viniendo del D2 o del D3. En este caso, por ejemplo, se plantean las pérdidas de energía del tramo en términos de altura de velocidad. Pérdida de energía en cada tramo en términos de altura de velocidad. Y luego hay que pasar el planteo de energía. Energía de nada menos la pérdida, menos la HT, menos la pérdida entre T y el nudo de la salida, una ecuación. La otra ecuación sería del lado de la derecha, energía de N menos la pérdida hasta llegar a la bomba, la H de la bomba, menos la pérdida del tramo, igual a la energía del nudo, menos la pérdida digamos, hasta la salida, segunda energía. Tengo la ecuación de potencia para la turbina, la ecuación de potencia para la bomba, ecuación de la continuidad, y ya tengo, digamos, un sistema de ecuaciones para plantear y resolver el problema. Y la otra ecuación es la ecuación de la continuidad, caudal, según como estamos orientando, Q1 más Q2 igual a Q3.
ecuación de la continuidad. Ecuación del nudo, la energía viniendo a la izquierda igual a la energía viniendo a la derecha igual a la energía yendo hacia la salida. En el nudo, ya tengo, aparte de mi ecuación de continuidad y ecuaciones de energía, la ecuación del nudo. Y las ecuaciones de potencia, tanto para la bomba como para la turbina. Bien. ¿Listo? ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya les muestro, ¿eh? Yo les voy a compartir. Déjenme que lo... Así tratan de entrar ustedes. Esta dirección para el Drive. Y después me dice si entran, si puede entrar o no. Entonces, vamos a poner acá. Modificar. Ahí fíjense acá, va en la dirección del Drive. Ahí fíjense si puede entrar. Hay dos archivos, dicen OpenBoard de PDF y está el fuente del OpenBoard para que ustedes activen el OpenBoard lo levanta. ¿Bien? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Estamos todos de acuerdo. Déjenme que abra, comparto. Bueno, esto es un repaso general. En el problema 1, nosotros lo que hacemos en la cañería, identificamos el eje de la cañería y todo lo vamos a leer con respecto al eje de la cañería. En A, tengo altura de posición, altura de presión, altura de velocidad. Tengo plano de comparación. En punto C cualquiera, tengo altura de posición, altura de presión y altura de velocidad. Aquí otra cosa más hay. Para que vamos poniéndonos de acuerdo. Acá en este esquema, tengo el eje de la cañería, con respecto al cual vamos a leer todos los valores medios. En otros casos, por ejemplo, se puede medir, digamos así, la velocidad en distintos puntos, digamos, en sección A, en distintos puntos de sección B, hacer el promedio y asignarle el valor medio. En este caso era el sistema de cañería tengo un depósito, un tramo en la cañería, plano de comparación. En el nivel A teníamos la altura de posición más la altura de velocidad. Esa altura de velocidad, cuando comparamos con la altura de velocidad en la cañería, cerrada, era despreciable. Hacemos el cálculo. Ahora, si son del mismo orden, el diámetro de la cisterna con el diámetro de la cañería, seguramente ya la velocidad de llegada acá va a ser totalmente, no va a ser tan despreciable. Pero imagínense un depósito que tenga 3 metros de diámetro, la cañería tiene media pulgada, 1 pulgada, hacemos los cálculos a 0,05 con respecto a una altura de velocidad, pongámosle que sea de 1,2. A ver qué más tenemos acá. Estábamos ahí. Este ya lo hemos visto varias veces. Cómo identificamos los términos de energía, un punto como C, y de energía, línea isométrica. Esto en términos relativos, si hay que sumarle la altura de presión atmosférica, a esto sumamos la altura de presión atmosférica, sería la línea de energía absoluta. A la salida, tengo plano de comparación, se está la salida, altura de velocidad, energía en A menos la pérdida, igual a energía a la salida. En caso de la bomba,
energía en A, menos la pérdida entre A y B, más el H de la bomba, menos la pérdida de energía entre B y C, igual a ZC, que es la energía en C. Entonces, la altura de la bomba va a ser igual a la altura topográfica entre C y A, que hay que vencer, más las pérdidas que lleva desde A hasta C, que es lo que está acá en la segunda ecuación. Este es otro caso donde está salida de energía. Y en este caso, a ver si tengo acá. Ya le voy a mostrar. El otro problema es el número 4, son 2 depósitos y una salida. Planteado nuestras ecuaciones de energía, ecuaciones de potencia, ecuaciones de la continuidad en el nodo, y lo que requeríamos que la energía viniendo desde Q1, Q2, Q3 sea la misma en el nodo. O sea, la energía acá en el nodo sea la misma, viniendo del lado de Q1 con D1, de Q2 de D2, Q3 de... Caso contrario, no es capaz que no se verifica este funcionamiento, suponiendo de que D cambie, tenga mayor energía, en D sea tal de que esa energía de presión sea mayor que la que viene de Q1, y llega un momento que Q1 ya no va a conducir de D a D, ya no va a funcionar, nosotros habíamos previsto, iba de 1 a 2 y a 3. Entonces, la condición que le ponemos que la ecuación del nudo sea la misma, viniendo de D1, de D2 o de D3. Esta es la que ahorita la ecuación de potencia. Este es lo que yo le decía del tema del problema 4. Tomo un plano de comparación, cuando hago la energía en 1, con la energía en 2, todas las alturas de posición se van a ir eliminando, me va a quedar únicamente H chica. Cuando el plano de comparación, se eliminan las alturas de posición y me queda la distancia entre 1 y 2, que es H chica. A ver que lo tengo acá. Hay una observación. Este es el caso del sifón. Altura de posición, Z1, más H grande, que es la altura de B con respecto de A, más el problema de la cavitación. Y acá, por ejemplo, yo quiero, ya determiné todo, y sabemos que la presión en B era negativa. Entonces ahora, bueno, tracemos mi línea de energía, mi línea piezométrica, la que está en verde, e indiquemos la altura de energía en B. Entonces tengo la altura de posición, energía potencial por unidad de peso, ZB, la altura de presión, menos P sub B sobre gamma, más la altura de velocidad. Esa sería la energía en B. Altura de posición, menos altura de presión, más altura de velocidad. ¿Todavía está ahí? Entonces, ahí en B tenemos presiones negativas. ¿Se entiende? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ahí se entiende. Bien. Y esto lo tienen ahí disponible, ¿no? También en el Drive, ¿no? Este es el caso de la bomba, ¿se acuerdan? En un sistema sin pérdida, tengo la energía en A, llega hasta ante la bomba le inyecta energía, sube y continúa. Fluido ideal, dice. Entonces, a la salida que tenía yo, altura de posición, ZS, más la altura de velocidad. A la derecha tengo mi línea piezométrica, la conversión total a la energía cinética, y en un punto tal como antes de la salida tenemos altura de posición, ZF, más altura de presión, más altura de velocidad. Ahora dice, ¿qué pasa en el tramo antes de la bomba? El tramo antes de la bomba, nosotros decíamos que cuando veíamos que cuando el eje de la cañería está por arriba de la línea de energía,
van a aparecer presión negativa. Si hacíamos los planteos entre A y C, y se nos va a dar con el caso del sifón. La presión en C va a ser negativa. Entonces acá me dice trazar la línea piezométrica, entramos a B, la presión relativa cuánto vale en G, indicar la energía en G. Entonces es lo que habíamos visto hace rato. Y la energía, la altura de velocidad, la por debajo tenía la línea piezométrica, tenía el ZG menos la presión en G sobre gamma, más la altura de velocidad. ¿Está bien? A ver, tengo algo más. En el caso de los depósitos, donde está la turbina de la bomba, y esto es lo que nosotros decíamos. En el nudo, aparte de nosotros practicar, digamos, la ecuación de energía entre A menos la P menos H de la turbina, menos la P igual a la energía de la salida, la energía en F menos la P menos H de la bomba, menos la P hasta el nudo, de ahí hasta la salida, ecuación de energía, ecuación de potencia en turbina, ecuación de potencia en términos de la bomba, ecuación de nudo, cada Q1 más Q2 igual a Q3, tenemos que plantear la ecuación de energía en el nudo, es esto. La energía en el nudo, midiendo de 1, 1C, es igual al Z1 más P1 sobre C, más B1C cuadrado. Igual al Z2C más P sub 2C, más B sub 2C al cuadrado sobre G, igual al Z3C más P3C, más B sub 3C al cuadrado sobre 2G. O sea, viniendo desde 1, viene de 2, de 3, la energía es la misma. Z1C, Z2C y Z3C es la misma, entonces me quedarían los términos de altura de presión y altura de velocidad. Ya son distintos. Va a depender de los diámetros y de los caudales. ¿Está bien? A ver qué otra cosa más tenemos acá. Este caso que había que trazar la línea de energía, la línea piezométrica, y como va cambiando los diámetros, se aleja o se acerca la línea piezométrica de la línea de energía. Diámetro de 1, el caudal es el mismo, la velocidad B1 como respecto a la B2, la velocidad B2 va a ser mayor que la B1, entonces se va alejando. La distancia entre la línea de energía y la piezométrica era la altura de velocidad. En el caso, por ejemplo, volvemos acá atrás, en el tramo vertical, yo voy a tener, supongamos, energía en 1 menos la pérdida, llego hasta acá, hasta el tramo vertical. De ahí tengo unas pérdidas en el momento que cae la vertical, viene una pérdida, podemos poner entre 3 y 4 acá, ¿sí? Y sigue en la horizontal, menos la pérdida entre 3 y 4, la salida, y ese tramo en la vertical un poco que queda perdida la altura de posición, la altura de presión, etc. Entonces, para evitar, digamos, drama, lo que hacemos inicialmente, la giramos un poquito para identificar cómo sería la línea de energía, la línea piezométrica, y después la volvemos a su posición original. Entonces ahí vemos el cambio, digamos, de altura de posición y cambio de presión. A medida que va bajando el fluido, va a tener menor altura de posición y va a cobrar más altura de presión. ¿Sí? Y eso no lo vemos así con la vertical. Entonces lo que hacemos ahí, la recomponemos un poquito, la giramos y después la volvemos. Es lo único que hacemos, digamos, es como un artificio para identificar dónde está la línea de energía, la línea piezométrica, ¿no? El tramo vertical, y cómo se lee. Y bueno, a ver si tenemos más. Esto de la primera parte de mi línea de energía entre A y C con la bomba. Este caso ya lo mostraba hace rato. La línea de energía con las pérdidas en cada tramo. Acá cuando entra en la vertical hay una caída. Y después sale de la vertical, desde, digamos, energía en M en las pérdidas, salgo a la salida. ¿Cómo va cambiando la altura de velocidad? De 2 es más chico, la velocidad es más grande. La altura de velocidad acá se ve que es mucho más grande que en el de 1. Y acá, por ejemplo, en el tramo vertical, ahí donde dice, ¿cuánto vale? Pongamos que este tramo tenga 10 metros, dice, ¿cuánto vale la energía de presión y de altura de velocidad
en un punto que ubicado a 4 metros de la horizontal. Entonces, en este punto, ¿cuánto vale? Entonces hay que altura de posición, altura de presión, altura de velocidad. La velocidad es la misma, me queda por ver cuánto es la altura de posición, que la puedo conocer, y me quedaría la altura de velocidad. Tengo duda, la corrijo, hagamos, la rebatimos, digamos, la diagonal, y la vuelvo después. En otro caso, mi línea de energía, la bomba, la H de la bomba, menos la pérdida del tramo, y de ahí vamos hacia D, digamos, el depósito elevado, y hacia la salida. Más. El caso del silón. La línea de energía relativa, la línea pesométrica, y la línea de energía absoluta. Esta línea de energía relativa comienza donde está la cañería. Desde ahí, porque también ingresa a la cañería, ya tiene energía. Entonces, ¿cuál es la energía que tenemos nosotros? Sí, la energía correspondiente al nivel libre. Entonces tanto esta, la energía y la pisométrica, comienza en correspondencia con la cañería del nivel libre. Entonces hay que corregirlo y tirarlo. Bien. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Se entiende todo el problema, todo el tema? ¿Alguna duda? Cuando tenga duda, digamos, cómo es el cambio de energía de posición, energía de presión, rebatimos un poquito, ya la identificamos y devolvemos, ¿no? Bien. ¿Listo, chicos? Bien, ¿alguna consulta, dudas? Entonces ahí a ver si yo puedo mostrarle. ¿Han visto los archivos del Drive, no? ¿Lo han podido abrir, no? ¿El PDF? ¿Sí? Sí, sí, eran dos archivos. Hay dos archivos, uno que es del OpenBoard y el otro que es de PDF. Ese es lo que ya les muestro enseguida. Después, en todo caso, en algún momento, a ver, acá, si me permite. Esto es lo que está en el fuente del OpenBoard, así como para que cuando hagan consulta, lo escriben sobre esto, lo vemos, o sobre la Jamboard del Google, ¿no? Este es más fácil para escribir con el ratón, con el lápiz, ¿no? Con la paleta de gráfica, ¿no? El Jamboard, este que es medio durito. Cuando abran ustedes, digamos, esto está en el PDF y esto está en la fuente de la Jamboard. Entonces, descarguen la Jamboard, del OpenBoard. Descarguen el OpenBoard y abren el archivo. Cuando tengan que hacer consultas para el parcial, etcétera, lo hacemos sobre esto, ¿no? A ver. Espera un momentito. Vamos a seguir un poco más. A ver dónde estamos. Vamos ahí, esto lo hemos visto. Estamos.
fricción de acá en la línea de energía, la línea hipersométrica, bien ingresa a la cañería, ya tiene velocidad, ya tiene presión. Entonces, está ahí, esto estaba. Esto es lo que había que ver, rebatirlo para ver qué pasa en el tramo vertical. El de los nudos. La energía. Estamos. A ver si vamos a ir un poco más. Esto es lo que yo les decía, que la energía y la línea geométrica se trata en correspondencia con el eje de la cañería. Bien ingresó a la partícula de la cañería, ya está en compresión. Esta es la que habíamos visto ahí de la que pasaba con B, la altura de posición, menos la altura de presión, que era negativa en el caso del sifón, más la altura de velocidad. Caso de presión es negativa. 9. Esto es lo que veíamos en el sistema de la camioneta de bombeo. Desde la bomba hacia la salida, ya lo teníamos identificado. ¿Y qué sucedía antes de la bomba? Y antes de la bomba, yo tengo mi línea de energía, y la línea piezométrica, ¿cómo sería? Estaría por debajo, como el caso del sifón, ¿no? Lo ponemos acá. Sería acá. Esa sería mi línea piezométrica. Ahí le piezométrica le ponemos acá. AR, línea piezométrica. Entonces, en G, ¿qué tenemos? Con respecto a la plano de comparación, tendríamos la altura de posición, de ahí, altura de posición, ZG, la altura de, a ver si lo podemos poner acá, la altura de presión, desde G, perdón, desde G hasta línea piezométrica, sería la altura de presión, menos, le pongamos acá, menos PG, de gamma, y tendríamos que sumarle ahora la altura de velocidad. La altura de velocidad es esta partecita que está acá. Esta altura de velocidad sería en vez de G cuadrado sobre 2D. Entonces tengo altura de posición, ZG, menos P sub G sobre gamma, más la altura de velocidad cuadrada sobre D. Tengo mi línea de energía, mi línea piezométrica, ante la bomba. ¿Está bien? ¿Listo? Esto es lo que estaba en este sistema de conducto con 2 recipientes y 2 máquinas. La propuesta de la energía en el nudo. Esto es lo que tenemos que rebatir para ver qué pasa en el tramo vertical. ¿Qué pasa ahí en un punto intermedio? ¿Cuánto es la altura de posición, la altura de presión? Tanto. Y creo que, a ver, acá no hay más nada. Esto es lo que vimos al final. La trazada de energía. Ese tramo, teníamos un tramo vertical. Línea de energía, menos la pérdida, línea de energía hasta la salida. De velocidad, la línea piezométrica correspondiente en cada caso. Realmente el trazado de línea de energía. Y acá en este caso era que decíamos que la línea de energía
arranca en el momento en que la cañería toma contacto con el agua. Entonces, el caso sería así. Desde acá, todo eso sería la línea de energía. Y la línea piezométrica, desde ahí, bien ingresó a la cañería. Línea de energía, a ver si venga. Línea de energía. Línea isométrica. Y si le sumamos la altura de presión atmosférica, sería la línea de energía absoluta. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, estos agregados que yo acá se los puedo grabar y se los subo ahí, en el Drive. O por lo menos con el PDF. Entonces, chicos, ¿alguna consulta? ¿Duda? Bueno, ya tienen la tarea. Esos son los temas, digamos, que corresponden a hidrodinámica. Y la otra semana vamos a ver un tema también así como este, digamos, importante, como es la determinación de la fuerza hidrodinámica mediante la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento. Y el viernes a las 6. Y como eso va a ser un tema corto, nosotros pongámosle esa última hora que nos va a quedar, digamos así, de ese jueves, la podemos dedicar a consultas si ustedes quieren. Háganme recuerdo, si terminamos a las 12 y si bueno, hagamos una consulta general, cualquier duda que la quedó en el tintero, la plantean. Aprovechamos. ¿Está bien? Ok, profesor. Bueno, este TP se entrega mañana, ¿no, profe? ¿Cómo dice? ¿Este TP se entrega mañana? ¿Cuál TP? ¿Este? El de, sí, dinámica. Hidrodinámica no, está hasta el 1 de junio ya ahí en la MULE. No, que va a entregar mañana, no, da tiempo para hacer todo y entenderlo bien, ¿no? Mañana se entrega cinemática. Sí, no, este es el 1 de junio, o sea que el otro miércoles. No, ahí está la fecha. Bueno, entonces quedamos así. Entonces el próximo jueves, con el martes es feriado, el próximo jueves vemos un poco la cantidad de movimiento, la fuerza hidrodinámica, como es también un tema corto, pero es importante desde el punto de vista de sus aplicaciones, y seguramente nos va a quedar una hora o media hora como para que hagamos las consultas si tenemos un tema pendiente de lo que va en evaluación de temática, lo plantean, lo vemos entre todos. Y bien, hacemos el último listadito, todos han podido ingresar al Drive, ¿no? Donde están todos los archivos, nos ponemos las cámaras, así nos vemos entre todos, ¿no? Así no. Ya no la podemos poner, ahorita que se pone muy lento el sistema, ¿no? Ya cuando se ponga muy lenta digamos así, la transmisión, ustedes me dicen, así les cuelgo la mula, que si no, ahí nos estamos viendo entre todos nos vamos presentando. Bien, chicos, bien. Todos están presentando. Yo hago la última esta asistencia. Para que quede registrada. Bien, yo creo que estamos todos, ¿no? No hace falta compartir la asistencia, así que... Bueno. Bien. La mayoría han puesto sus cámaras. Un Polito, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Y bueno,
Entonces sería así, entonces el jueves nos encontramos de día 12 seguramente con una cantidad de movimiento, y de 12 en adelante hacemos consultas si tiene algo más para plantearlo, previo a la evaluación, que sería el viernes, ¿no? A las 18. ¿Ah? Serían dos problemas, a resolverlos, yo creo que no hay inconveniente. Y de paso nos vamos entrenando para los parciales. Ahí hay que tener más cuidado por el tema de subir digamos, la tarea. Bien, chicos, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Bien, me recuerdo que si pueden ver el tema del Open Board ahí, bájenlo, ¿eh? Lo van manejando, cuando sean las consultas de los parciales, también ya está ya canchero en eso, ¿eh? O el Jambo, cuando ustedes vean mejor trabajo. Ok, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.